¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Estupendo día o estupenda noche, depende de cuándo estés viendo este video. Muchísimas gracias por compartir conmigo una plática más entre ondas. La neta es que el día de hoy estoy todavía más contento todos los días y todos los fines de semana y siempre que tenemos la oportunidad de presentarte un video. Y realmente somos muy felices porque te traemos siempre muy buena información. Aparte agradecerle a mi queridísima Monse aquí en la producción de la production. ¡Aplauso, Monse! Obviamente es que no. Yo seguramente aquí se van a escuchar los efectos de aplausos. Quiero entender que esa forma va a ser. Así que, George, ahí te lo encargo. Aquí, aplausos, carnal. Un fuerte abrazo también para ti. Y bueno, también de los controles, ahí a mi queridísimo Gabo Georgie. Y gracias también por siempre estar apoyándonos y estar con nosotros y divertirse. Y a ustedes que nos ven y a ustedes que nos escuchan a través de la Z94.9 FM, también gracias por darnos el chance de llegar en una emisión más entre ondas. A ti que nos sigues a través de YouTube, también muchas gracias. Hemos traído ya diferentes personalidades que la neta me encanta el conocerlos, me encanta el poder platicar con ellos, porque realmente siempre tenemos que absorber lo mejor de cada persona. Y el día de hoy tengo con ustedes a un invitado realmente increíble, pero ahorita él nos va a platicar de qué se trata. Mi querido Saúl, bienvenido Saúl a Entre Ondas, aplausos a Saúl. Muchas gracias por la Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí es donde aplica la parte de los efectos especiales. Yo creo que deben haber buenos efectos especiales en esta ocasión, pero Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Ondas, ¿cómo estás? Pues muy bien, agradecido por la invitación y pues con la expectativa de qué poder aportar, ¿no? En este caso a la producción de ustedes, a los contenidos. Encantado. Sí, y ¿sabes qué? Y va a haber mucho que hablar, porque aparte, Saúl, a ver, antes de entrarle y decirle a toda la gente a qué te dedicas, porque realmente esto es muy interesante, porque en nuestra vida siempre tenemos que ser bien administrados y no gastar más de lo que ganamos, siempre. Entonces, para poder entender eso, hay que atravesar cierto tipo de situaciones, pero a ver, Saúl, platícame un poco acerca de ti, de dónde eres, de dónde vienes, cómo fue que te empezaste a desarrollar más en esta rama. Tú eres licenciado en Administración de Empresas, ¿es correcto, no? Es correcto, sí. Estudié Administración de Empresas en la Universidad Veracruzana ya hace muchos años. Me gradué hace 35 años. Entonces, soy una generación 84-89 ahí en Veracruz. Y mi formación profesional ha ido a través del sector financiero. Trabajé 18 años en banca y llevo otros 18 años como asesor. Ok, entonces... Y tengo 2 empresas también que administramos. Son familiares, pequeñas, no gran cosa, pero son nuestras. Súper. Oye, ¿sabes una cosa? Que eso es muy interesante, porque nosotros como personas, yo creo que es como ya una naturaleza del ser humano gastar, ¿no? A las personas les encanta gastar, pero ¿dónde empieza el problema real? Cuando de lo que ganamos, gastamos más de lo que realmente podemos tener. Realmente no estamos siendo bien administrados y de repente empezamos a gastar como en cosas que de verdad no como que no valen la pena, los famosos gastos hormigas que le llaman. Y que de todo eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a seguir platicando. Pero a ver, arriba Veracruz, saludos a toda la gente de Veracruz, porque solo Veracruz es bello, así que saludos a todos los jarochos, aquí dirían, y los jarochos. Se queda Monse y los jarochos y Monse y acaba de ir a Veracruz, Monse. No, ¿cómo? Me estás dejando mal. Entonces, Saúl, tú empiezas este recorrido dentro de esta rama administrativa, ¿no? Y también, como estás comentando, también eres asesor. La asesoría que tú das es para personas, para dueños de negocios, gente que quiere emprender un negocio, de repente no sabemos cómo hacerlo. Es muy fácil decir, quiero hacer un negocio, pero para poder hacerlo, antes tienes que tener una base. Entonces, esta base siempre es esta parte administrativa, ¿es correcto, no? Todo empieza, ¿no? Siempre por los impulsos de la gente de prosperar, ¿no? La gente, pues, aparte, la vida diaria tiene necesidades de dinero, el gasto corriente que cualquier persona, ya sea individual o familia, tiene que destinar a su vida diaria, a la vivienda, a los alimentos, al vestido. Digamos que esos en una estructura se vuelven como los rubros en los cuales gastamos. Lo gastas tú, lo gasto yo, lo gasta una entidad, una empresa como esta, lo gasta una entidad ¿cómo se llaman estas? De asistencia social, las entidades religiosas. Cuando estudié administración, digamos que de lo que te decían, tu campo de trabajo son todas las entidades de cualquier tipo de sociedad. Entonces, las finanzas a veces como que a cierta gente le da miedo porque dicen esto es muy complejo, pero no lo es. O sea, es simplemente la administración de un presupuesto, o sea, lo que entra y lo que sale.
Y ahí es donde la gente se tiene que ubicar, porque efectivamente lo que dices, no podemos gastar más de lo que ingresamos, porque cuando eso pasa, si es que lo hacemos, generamos deuda. Y en los tiempos modernos la deuda tiene costo y depende de con quién entidad estés endeudado. Si le debes a tus papás no tienes bronca, pero si le debes a una entidad de estas que llevan un récord de tu comportamiento de gasto y tu forma de pago, entonces el famoso buró de crédito, ¿no? Y muchos dicen, estoy ahí hiperboletinado, ¿no? Porque tu conducta de gasto está reflejada porque hoy usas medios de pago. Los medios de pago son las tarjetas o ya los medios nuevos electrónicos, pero al final estás erogando dinero. Y si lo haces así sin pensar, que es como la mayoría entra a esto, pues al rato se están mordiendo las uñas porque dice, ¿y ahora qué hago? Entonces sí, es una inteligencia que hay que desarrollar, sí o sí, si no quieres padecer mucho. Claro, ya cuando tienes dinero en abundancia, igual no tienes ese problema. No, de Monse no estás hablando, ¿eh? A Monse le encanta gastar y todo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que realmente esa es una realidad, ¿sabes? Cuando ya de repente estamos atorados y justamente por eso me encanta tener esta plática contigo, porque siempre iniciando el año, estamos más ahogados y más hundidos que el Titanic, ¿no? De verdad, o sea, siempre empezando el año, siempre empezando enero, como que nos cuesta y siempre decimos, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no sé cómo, pero enero sentimos que dura como 70 días, ¿no? Y sentimos que cada quincena todavía tarda más que la anterior y solamente pasa en enero. ¿Pero por qué ocurre eso? O sea, obviamente entendido por la parte de los gastos, pero ¿por qué pasa? Porque luego ahorita vamos a hablar de las consecuencias que tiene después el inicio de año, ¿no? Yo creo que porque el nivel de gasto en el último mes del año se dispara. Y este hábito y gusto que tenemos por regalar y por vestirnos cosas nuevas, y el sistema te ofrece medios, compre ahora y paga dentro de N días. Y tú te enganchas, y hace años empezó esto del el pago diferido, meses sin intereses. Y no es tan mal usarlos, pero si no los controlas, pues esos pueden venir a desequilibrar tu presupuesto. Y efectivamente lo que tengas ya de gasto, pues ¿y ahora cómo le hago? Entonces sí es básico tener pues un entrenamiento básico de cómo manejar un presupuesto. Así es. Ajá. Y sobre todo siempre, y eso es muy bien sabido, también tener un colchón, ¿no? También es bueno, ¿no? El ahorro, justamente es esta parte del ahorro. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Yo sé que ahorita muchos están pendientes de todo eso que va a ocurrir. Y aparte nos vas a platicar también cómo puede ser este pequeño entrenamiento para la gente que nos escucha, de repente que está gastando de más. Y ojo y atentos, porque también vamos a platicar acerca de estos famosos lugares que te dicen, ven, yo te presto dinero, te presto 20,000 y terminas pagando 80,000. Entonces, cuidado. Y a veces, y sobre todo estos pagos pequeños que justamente comentas también de diferentes instituciones que te dicen, no, pues abono pequeño, paga 100 pesos semanales, pero el valor del producto a veces puede ser 10,000 pesos y terminas pagando 4 veces el valor del producto total. Entonces, aguas con eso. Y justamente ese es parte de un entrenamiento que hay que tener justamente con la parte administrativa, es correcto, ¿no? Sí, una pequeña herramienta ahí en el celular o un cuaderno donde tú antes de entrar al mes debes decidir cómo lo vas a gastar. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Bueno, pues ahorita regresando del corte vamos a saber más de esto, así que no le cambies. Esto es Entre Ondas, no le cambies, ahorita regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso en otra emisión más de esta plática Entre Ondas. Como pueden ver, estos días ya esta es la tercera emisión, si no estoy mal, no sé. Tercera emisión, de verdad. Fascinados, contentos y emocionados de siempre estarte presentando, sobre todo a ti, que realmente lo mereces. Mereces escucharte siempre cosas que nos ayuden a sobresalir, que de repente somos muy gastalones y me incluyo en ellos. Bueno, pues también esto es bueno. La plática del día de hoy es muy buena. Mi queridísimo Saúl, el licenciado en Administración de Empresas, y justo nos está platicando acerca de este rubro, de repente que empezamos con el mes de enero y venimos bien gastados porque obviamente en Navidad dijimos, no, pues el dinero no se me acaba. Siempre pensamos eso. El dinero no se me acaba porque que te cae la quincena, que te cae el aguinaldo, que te cae el fondo de ahorro, que te cae. Entonces piensas, oye, ¿sabes qué? ¡Wow! Ya tengo mucho dinero. ¡Ey! Eso no es mucho dinero. Entonces de ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Como ya tengo unos 40,000 pesos o 50,000 pesos por todo lo que ahorré en el año o por todo lo que me cayó en aguinaldo y todo. Entonces,
pasa que te quedas luego sin dinero y llega enero y dices, no, pues llega la quincena y la quincena tarda todavía más y te esperas más, y aquí es donde empieza uno a ahorcarse y empiezas a acudir a esas empresas que te prestan dinero, ¿no? Que abonos pequeños, que las tarjetas de crédito. Yo creo que es cuando más se dispara, ¿no? Mi querido Saúl, ¿cómo ves esto? ¿Cómo escuchas esto? No, claro, o sea, si uno utiliza el dinero así como sin pensarlo, o sea, que ya te llegó mucha lana y tienes... Pues el problema es que a nosotros nos emociona, entonces el sistema de comercio lo que hace es explotar. Oye, este auto va con tu personalidad, o esto va aquí, todos. Entonces, una compra inteligente no siempre es la que tiene más marketing, y ahí es donde también se desequilibra el presupuesto. O sea, debes de saber qué productos comprar, y el punto sería, ya si caíste en el bache, porque sería ya cometiste el pecado, el error, y ahora tienes que salir. Entonces tienes que detenerte, hacer un conteo, un inventario de qué debes, y volver a saber cuánto va a ser el nivel de ingresos que vas a obtener durante los próximos periodos, y tienes que decir cómo voy a acomodar esto para poderlo liquidar. Hoy inclusive las tarjetas sello te dicen, mira, para pagar la deuda en 12 meses tendrías que pagar 3,000 pesos, y dices, újale, pero yo solo voy pagando 1,000 pesos, entonces quiere decir que ese déficit va a hacer que esa deuda no se vaya a 12 meses, se vaya a 24 o a 36. La mala noticia es que ese dinero tiene costo. Entonces, cada mes, el problema de las tarjetas de crédito es que el costo es muy alto. O sea, la tarjeta más económica te cobrará un 30% de tasa de interés anual, pero las hay de 80 y de 100. Entonces, quiere decir que al año tú vas a devolver el doble de lo que le debías. Y si te la llevas en pagos pequeños, pues nunca vas a salir. Entonces, la recomendación es hacer un corte, ver qué es lo que hay y hacer un plan. Si no, no sales, ¿eh? Claro, y sabes una cosa, como yo comentaba hace un rato, agárrate una hoja de libreta o en tu mismo celular y está el blog de notas. Ahí puedes apuntar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues en mi quincena recibo tanto, tengo estos pagos, y calendarizar también los pagos. Es que me dan nervios esto de los pagos. Entonces, cuando calendarizas tus pagos, haces como una estructura de cada uno. Entonces, ¿sabes qué? En esta quincena puedo pagar este y este y este, que son los que me urgen, y dejo pendientes estos, porque todavía tengo el tiempo para poderlos pagar en la próxima quincena. Digo, creo que es una buena forma también de tenerlo. Prácticamente estarías haciendo un estado financiero, ¿no? Sí, es un método financiero. Armar el presupuesto, como lo acabas de decir, cuánto ingreso y cuánto debo. Igual dices, oye, no tengo ni con lo que ingreso, no puedo servir la deuda, así se le llama, pues tienes que buscar nuevas soluciones. Entonces, para que una persona no tenga problemas, tenga integridad financiera, debe de desarrollar inteligencias. Y la primera, si no la tienes, tienes que empezar, es aprender a producir dinero. Exacto. O sea, esa es la primera, va por delante. Si no tienes trabajo, no vendes, no haces un comercio, ya estás en problemas. Entonces, ¿para qué te contamos las demás si la primera no la tienes? Tienes que empezar por esa. Ya que aprendes a producir dinero, ahora sí ya tienes que aprender a protegerlo, que esa es la segunda. El problema del dinero es que, como lo dijiste hace rato, tenemos gastos hormiga y tenemos algo que se le llama depredadores del dinero. Los depredadores son los que agarran y meten la bolsa. No, el mismo sistema bancario es un depredador, el sistema tributario es otro depredador, porque antes de que te llegue el dinero, ellos ya se quedaron con una parte. O sea, si a ti te pagan, no sé, 5,000, 500 son de ellos y a ti te llegan 4,500. Entonces, la inteligencia que debes desarrollar es aprender sobre esa regla para ver, pues, alguien que tributa a una tasa menor, no evadiendo, sino simplemente porque así planea sus finanzas, pues se dice que es más inteligente. Entonces es muy importante primero aprender a producir y luego a protegerlo. Y ubicar a los depredadores. Sí, claro. ¿No?
Y es que, ¿sabes qué? Que justamente desde que ya ganamos un sueldo, desde ahí estamos ya pagamos un impuesto, que es el famoso ISR, porque dicen, dependiendo de lo que ganas, es lo que pagas. Y es un impuesto que, a ver, desmiénteme, yo tengo siempre entendido que es un impuesto que tú pagas por trabajar, ¿es correcto o no? Sí, el ISR es un impuesto a la riqueza. El otro impuesto que se cobra es el IVA, que es impuesto al consumo. Entonces, tú estás tributando en los dos sentidos. O sea, si compras unos tenis, una parte de esa, el famoso IVA, se va al tributo. Y, por ejemplo, si tú tienes una actividad empresarial, compras el tenis, pues lo deduces y el IVA lo acreditas, pero como no la tienes, el último consumidor es el que paga realmente el impuesto, ¿no? Pero son los dos tributos y en todos los países se aplican y las tasas son altas, dependiendo también del nivel de ingresos. Pero si ganas mucho, pagas mucho. Claro, y en este caso, por ejemplo, también sería muy bueno, como bien comentaste ahorita, empezar a crear una actividad empresarial, ¿no? Ahí está la famosa persona física y la persona moral, ¿no? Que en este caso también, si tú sabes que estás ganando una buena cantidad de dinero, digo, yo lo que creo que puedes hacer, si vas a estar comprándote tus tenis, ¿verdad? Yo creo que es bueno empezar tu actividad como empresario y facturar algunas de esas cosas y poder, ¿cómo se le dice? Deducirlas o acreditarlas, ¿no? Y no, el sistema, la miscelánea fiscal tiene opciones. Por ejemplo, si tú empiezas a formar un fondo de pensión, de ahorro, de retiro, la ley te permite, es una aportación a tu fondo de retiro que lo puedes deducir y entonces ese ese ISR que ibas a pagar por ese dinero que llevaste a tu fondo, lo acreditaste. Entonces, la tasa de ISR para personas físicas es del 34% al ingreso. Entonces, por cada peso que metas a tu fondo de retiro, te ahorraste 30 centavos. Claro, hay reglas, pero como tú no piensas morir mañana, sino tienes que prever el futuro, entonces sí es importante. Actualmente los sistemas financieros tienen las famosas Afores, que es donde cada empresa te lleva un poquito de tu salario. Eso ya es por obligación, lo retiene el patrón y se va formando. Pero esos nunca llegan a ser suficientes para cuando tú ya estés en esa edad, que tengas una buena pensión. Una buena pensión. Exacto. Que, por ejemplo, ese es otro tema. Ahorita seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que ya a cierta cantidad de tiempo trabajado en una empresa, tú ya tienes derecho a una pensión y esa pensión te la da por parte de la empresa. El sistema financiero está organizado con las famosas Afores que administran esos fondos. Y a esos fondos cada gente que se va retirando le van asignando su pensión. Esos fondos se van invirtiendo, el sistema los invierte para ir generando, ¿cómo le llaman? Intereses. Sí. Y ya al final tienes un fondo de pensión tú, o sea. Que por eso justamente comentabas que es bueno también hacer aportaciones. Si tú le haces aportaciones, ¿no?, de los excedentes que estás cobrando, los deduces y ya al final puede ser que cuando presentas tu declaración de ingresos, el SAT te dice, bueno, ahí le va un retorno porque le retuvimos más de lo que debíamos retener. Ok, perfecto. Ajá. Oye, ¿y sabes qué? Hablando justamente de ese tema, ahorita que estamos iniciando el año, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, de repente siempre escuchan como que, oye, que ahorita está el proceso de las empresas donde tienen que como que liquidar, ¿cómo se le llama? Es estos meses del año, ¿qué es lo que hacen las empresas? ¿Es como que su cierre fiscal? ¿De esa manera se llama? No, el último de marzo las empresas tienen que presentar su declaración anual y en esa declaración van a reportar si tuvieron utilidades y al cierre de diciembre, y si tuvieron utilidades pues van a decretar un reparto de utilidades y ese al trabajador se lo pagan en mayo. En mayo le dicen, mira, la empresa ganó 50 millones, 10% son de ustedes, 5 millones entre la masa o la plantilla que tengan. Hay una regla fiscal, pero a todos les reparten esos 50 por regla federal. O sea, eso se hace al corte de marzo, las declaraciones, y a los trabajadores como límite en mayo, último de mayo, les pagan.
Y las personas físicas, ya nada más para complementar, es el 30 de abril. Los que no están, que no son una sociedad mercantil, el 30 de abril tienen que presentar. Ahí, si tienen actividad empresarial, digamos que también decretan si tuvieron utilidad y le tienen que pagar a los que tengan empadronados, ¿no? Claro, pero en este caso también, a ver, creo que igual sería bueno, o no sé, a ver, desmiénteme, porque yo sí me di de alta en el SAT, claro. Y no es porque tenga una actividad como tal empresarial, pero de repente, pues, que hago como que temas que de conducción de eventos, que hago otro tipo de cosas externas a lo que hago aquí, que de repente me dice, oye, ocupo una factura. Entonces, tenía yo que darme de alta para tener y poder facturar, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo cobro. Y después, iniciando el año, tengo que hacer justamente presentar ¿cómo se llama este reporte? Mi declaración anual. Y de repente cuando tú lo presentas y metes ciertos artículos que son los deducibles, que en este caso, si es un tema de publicidad, por ende, tienes permitido meter ropa, tienes permitido meter absolutamente todo porque va enfocado al tema, ¿no? Sí, de acuerdo Oye, que corte de cabello, ¿por qué? Porque pues es parte de una publicidad. Que el pantalón, que parte de publicidad. Porque el tenis, porque es parte de una publicidad. Entonces, al momento de hacer la declaración, luego también el SAT te regresa una parte de ese dinero, ¿no? Si te sale a favor, porque al final vuelven a aplicar la fórmula y como ya la actividad que tú desempeñas, los gastos asociados a tu actividad con comprobante, pues ya les van a aparecer a ellos, entonces dicen, oye, pues le retuvimos de más. Ese ajuste lo hacen al cierre fiscal. El SAT tiene el hábito a todas las empresas de cobrarles cada mes un pago provisional, donde de acuerdo a su último récord de utilidad, les da se llama un coeficiente de utilidad, que no es que otra que un numerito sobre, por ejemplo, si tienes un coeficiente de utilidad del 5% del año pasado y hoy ingresas 100, te van a quitar 5, okay, o 1050 como pago provisional. Si en ese acumulado llegas a 600 y tenías que haber pagado 400, te van a devolver 200. O sea, esa es la regla. Claro, eso implica que tienes que hacer el reporte, ¿no? Perfecto. Entonces, tú le recomiendas a la gente que nos escucha y a la gente que de repente tiene este tipo de conflictos, ¿sí le recomiendas también poder hacer darse de alta o no lo ves tan viable? ¿O lo ves más viable para otro tipo de giro? A ver, pues, recomiéndanos un poco de este tema. Mira, estamos en un sector de turismo que, por ejemplo, si alguien contrata servicios de transportación, pero como también sus ingresos son fiscales, normalmente va a buscar a un transportador que le pueda proveer un documento fiscal. Entonces, cuando no traes eso, pues lo que haces es que te sales de esa oportunidad de crecer o de negocio. Si es como transporte público, pues ahí no tienes problema porque ya tú eres el que hace el cómputo y al final le dices al SAT, yo tuve tantos ingresos. Claro. Uh-huh. Y dependiendo obviamente el giro del negocio, el giro de la empresa que tú desde alta, son las cosas que vas a poder deducir, porque no todo es deducible después al final del día. De hecho, en las claves de alta de actividades, ahí te dan, tú puedes decir, me dedico a los bienes raíces o a la compraventa de coches o a la peluquería o eso. Entonces esas actividades quedan en el registro. Si mañana se te ocurren nuevas, tienes que ir a avisarle, decirle, ahora voy a dedicarme a estas también, porque de eso depende que tú puedas deducirlas. Okay. O sea, de que en el alta estés dado de alta con esa actividad. Oye, y por ejemplo, si de repente ahorita hay muchas personas que nos escuchan que de repente tienen algún negocio, un negocio pequeño, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Que desde el tema de la pandemia empecé como a vender comida, ¿no? Y ahorita pues ya me va muy bien vendiendo comida, pero no estoy dado de alta ante el SAT. O de repente tengo alguna empresa, vendo chicharrones, ¿no? Pero ahorita vendo chicharrones y me va muy bien vendiendo chicharrones. Entonces, este tipo de empresas o este tipo de negocios tienen que hacer este tipo de actividad. Tienen que darse de alta. Reconoce reconoce que no todos tienen una actividad del volumen que requiera la complejidad, pero hay una cosa que le llaman recicos, que son como pequeños contribuyentes que sí tienen una actividad, no sé, venden comida y le reportan, y ahí ya el SAT tiene unas reglas donde les graba muy poquito, creo que les graba el 2% de ese ingreso, y ya estás en paz porque el problema es que
como quiera el dinero, dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar, ¿no? El dinero y la felicidad. Entonces, al rato va a decir, oye, ¿cómo es que tiene coches tan bonitos pero usted no nos reporta nada de ingresos? Lo más probable es que no nos haya... ¿Y cuántos años lleva así? Dicen. Entonces ellos agarran una cosa muy fácil y dicen, pues tanto, usted ha generado tanto, nos debe tanto. Ok. O sea, si no lo no es tan fácil. No, sí, es que luego, fíjate, y sí pasa, porque hay personas que, digo, hacen un negocio y justamente lo que platicamos hace un rato, cuando tú creas un negocio, en muchas ocasiones lo creas o porque ya tienes una familia que es de negocios, o tú creas un negocio por necesidad, porque quieres superarte, porque quieres no tener la vida quizá que tuvo tu familia anterior, bueno, o tus papás, tú quieres ser más triunfador, entonces empiezas a crear cosas, pero al momento de hacerlo, si no tienes realmente la educación correcta de poderlo llevar a cabo, puede fallar, o en ese caso el SAT puede decirte, oye, hey, estás vendiendo chicharrones, te va muy bien y no me dices, ¿no? Claro. El SAT presume, y de hecho siempre se ha dicho que cierto porcentaje del sistema de negocios no tributa que están en la economía informal, así la denominan. Entonces, eventualmente ellos lo que hacen es como campañas para que le entres, no tanto con la idea de recaudar, porque ellos pues tienen que financiar gasto público y el medio para hacerlo es el impuesto. Ahora, en México hay cultura de no pagarle impuestos al gobierno por un prejuicio que tenemos de que el dinero se desvía y no se cumplen los fines. Hizo esas carreteras con mi dinero. No, ya ojalá hiciera carreteras, no, hizo alberca o otra cosa, no, hay un edificio. Ese es un poco el problema. Entonces hay como una especie de engaño mutuo, porque el sistema puede ser que él efectivamente esté desviando el dinero que debía ser para medicinas y escuela y cosas, y entonces ellos no te rinden cuentas bien, pero tampoco te hacen que tú te regularices, ¿no? Entonces ahí empieza como que el tema de hecho incluso hay una página donde nosotros como ciudadanos podemos ingresar y saber a dónde van dirigidos los fondos del gobierno, ¿no? Algo así, ¿tengo entendido? O sea, todas las entidades públicas están obligadas a publicar cómo ingresaron y cómo gastaron. Ok, bueno, ¿y qué te parece? Tenemos que irnos a una pausa comercial. Regresando, es que el chisme está bueno y lo que viene va a ser mejor, porque ahorita vamos a ver qué onda, qué hace el gobierno con esos impuestos y todo lo que de repente decimos, oye, ¿por qué me quitas tanto de este impuesto? ¿Qué tanto haces con él? Bueno, ahorita regresando a la pausa, ahorita Saúl nos va a platicar de esto, nos va a más o menos decir cómo está el show así que no le cambies. Recuerda que escuchas Entre Ondas, vámonos a la pausa y ahorita regresamos con más, no le cambies. Y bueno, rápidamente estamos de regreso y en la recta final de esta plática Entre Ondas. Oigan, y haciendo un pequeño paréntesis de esto, y para toda la gente que también nos escucha a través de la Z, queremos mandarle un abrazo enorme a todas las personas que lamentablemente perdieron a sus familiares en este accidente ocurrido con el camión de una famosa empresa que iban directo a, si no estoy mal, era creo que a Campeche, iban a Escárcega. Entonces, lamentablemente fallecieron muchas personas. Hay una lista publicada en Facebook y en redes sociales donde ustedes pueden ver también ahí el nombre de las personas que fallecieron. Espero de corazón que ninguno de tus familiares se encuentre ahí. Y si así es, bueno, pues un fuerte abrazo para toda tu familia. Y son cosas que ocurren y justamente lo llevo al tema, mi queridísimo Saúl, porque en muchas ocasiones las personas pagamos esos impuestos, pagamos todo esto, pero luego decimos, y siempre es como que todo el mundo está acostumbrado a decirlo, es que estoy pagando mis impuestos, es que si estoy pagando tanto, ¿por qué no tengo buenas escuelas? ¿Por qué no tengo buenos centros de hospitales? ¿Por qué no tengo buenas, ¿cómo le podríamos llamar? Infraestructuras de servicios, pues justo. Sí, estoy pagando todo esto, ¿no? Entonces la gente se pregunta siempre eso. ¿Por qué la gente, tú crees que siempre está como en contra de? ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues te decía, es un poco por la inmoralidad que hay en lo que debería ser la honradez del uso de los recursos. Siempre es un problema. El problema del dinero es que corrompe a la gente. Entonces la gente que llega a servir a lo mejor llega con un buen ánimo, pero de pronto ya hay un formato, un estilo de operar, y entonces los dineros ya no llegan a las actividades o a las infraestructuras que deben de llegar.
Y claro, entonces dices, ¿cómo voy a tributar si del lado de, no sé, yo por ejemplo hoy transito para dejar a mi hija a una escuela por una calle que está llena de baches y no pasa nadie por ahí? Entonces dices, aquí alguien debería tapar los baches, porque aparte se dañan las suspensiones, tienes que cambiar llantas. Yo tenía un conocido que era feliz cuando llovía y eso, porque como vendía llantas, era cuando más vendía llantas, porque tronaban todas las llantas de los autos. Y es que, ¿sabes? Y siempre decimos, cuando pasas por una calle que está llena de baches, lo primero que decimos, aquí no ha pasado la mamá de tal, ¿no? O el papá del precio o algo del precio. Entonces, porque realmente ocurre eso, es si tú sabes que estás pagando y te das, y eres parte o pagas o pagamos esos impuestos, obviamente lo único que queremos como sociedad son buena infraestructura, y sí se puede y sí sale, justamente lo estabas comentando. Sí, o sea, tiene que ver con pues la rendición de cuentas, el modelo en sí mismo. A veces se piensa que es cultural, pero no. Lo que pasa es que la gente decide, o decidimos, me puedo incluir, en evadir o corromper a la autoridad. Entonces eso es lo que le echa a perder a la sociedad. El impuesto tiene un buen objetivo. El impuesto, fíjate, el objetivo del impuesto es la redistribución de la riqueza. Es decir, los que tributan es para que, por este lado, en programas de educación, en programas de salud, en programas llegue a los grupos de población que a lo mejor no tienen el nivel de ingresos que tienen los de este lado. Entonces sí tiene, a la gente no le gusta, pero tiene un buen objetivo. Si no se pagan, entonces lo que generas es deterioro más, o sea, más profundo, porque este tema de la desigualdad se genera por eso. Se concentra el dinero en un lado y no se redistribuye. Entonces la única manera de redistribuir el ingreso es vía los impuestos, vía los servicios, vía programas de educación, vía desarrollo tecnológico. O sea, hay muchas obras. Por ejemplo, nosotros no podríamos construir este puente que se está haciendo en la laguna. Tiene que haber a fuerza recursos públicos para que se genere. Y toda la infraestructura que conocemos en esta ciudad se ha hecho con recursos públicos, claro, ¿no? Las grandes empresas sí invierten, pero ellas traen un objetivo que es generar rentabilidad, utilidades. Entonces, el sector privado, su objetivo es ese, porque es lo que lo hace mantenerse vivo. Y de ahí que el que genera este bienestar es el sector público. Entonces, debemos de pues siempre exigir mejor calidad, ¿no?, de servidores públicos. No hay de otra. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes cada vez que te dicen, ve a votar, tienes que ir a votar. Porque sí, los que pueden hacer realmente todo esto, algo por un país, para empezar, somos nosotros, ¿no? Entonces, de entrada, las personas que eligen a un gobernante, que eligen a un presidente, que eligen a una Cámara de Diputados, o a los diputados, senadores. Entonces, por eso siempre tenemos que ir a votar y a cenar. Pero saber elegir, saber elegir muy bien. Y saber, ¿no? Y no irnos solamente por el tema de que, pues me cae bien y porque se ve bien, voy a votar por él. No, es que, bueno, hay un problema todavía más complejo, porque hoy las campañas se disputan en los medios. Entonces, los presupuestos grandes son los que generan la simpatía, y pues estos escándalos que ha habido de la manipulación de las redes para generar siempre o desacreditar o generar simpatía a los proyectos. Y entonces ahí es donde hay cosas como la de Cambridge Analytica y eso, que ellos han puesto presidentes simplemente manipulando a las redes con el conocimiento que les da el algoritmo de cosas muy chistosas, pero eso ocurre. Está pasando. Entonces, no es un problema tan sencillo. El problema es que la gente se deja mover rápidamente, o le ponen ¿A Cuauhtémoc Blanco? Ajá, le pone, ese amigo tenía toda la simpatía de México, no nada más de los de Querétaro, no sé cómo se llama, Cuernavaca, ¿no? Sí. O sea, él arrastraba a mucha gente, y un poco el sistema político jala a esas personas. Y la calidad moral no necesariamente es la idónea. El concepto de gobernar tiene que ver con ser un estadista. La política dice que es la búsqueda del bien común.
Entonces, no de tu bien personal. Ahí está la bronca. Entonces, sí es Porque una actividad noble. El bien para ti, no pero el bien estos para cuates, todos. pues no, ese es un poco el tema. Entonces, sí tiene para su molino, ¿no? Para hacer tiene eso. que ver con cada día construir una sociedad más moral, más de valores morales que no se permita esas cosas. Claro. ¿No? Y aparte de todo esto, tenemos que convertirnos en una sociedad que sepa administrar sus gastos, que sepa administrar no solamente gastos, también sus tiempos, porque se puede hacer absolutamente todo. Entonces, si tú tienes la idea de hacer un negocio, hazlo. Si quieres crear algo para que te pueda ayudar a ti económicamente, hazlo. No tengas miedo de hacerlo. Yo creo que la primera barrera que tenemos los seres humanos siempre es el miedo. Miedo a enfrentarnos, miedo a poder hacerlo. Tú hazlo. Al final del día hay personas como Saúl que te pueden ayudar, hay personas como Saúl también que te pueden dirigir o pueden orientarte para poder hacer este tipo de actividades, porque al final del día son actividades que tú ya como empresario, ya en un futuro más grande, cuando tengas una empresa con una renta establecida, lo puedes hacer. Mi querido Saúl, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Estamos llegando ya a la recta final de esto. ¿Algún consejo que le puedas dar a toda la gente que está gastando mucho y lo primero que hacen es irse a una casa o de empeño o a una casa donde te dan dinero, pero con un crédito, pero canijamente elevado? ¿Algún mensaje que le puedas dar a todos ellos? Bueno, yo quisiera decirles que no importa el tamaño del problema financiero en el que estén, siempre se puede salir adelante, siempre. Hay una enseñanza por ahí muy popular que dice que nadie te enseña a usar el dinero, ni una universidad del mundo te lo enseña. Te enseñan técnica y te enseñan muchas cosas, así es que es algo que debes de aprender. Y ahí en esto de aprender a usar el dinero, pues con cada peso que tienes decides, dice ahí un escritor popular, dice, decides ser pobre, ser rico o ser de clase media. Y eres de clase media cuando sales a financiar. No deberías financiar ni la tele, o sea, activos de largo plazo como un auto, como un refrigerador. Esos no se pueden comprar con el desembolso de una quincena, esos hay que planearlos. O construir una casa. Todo eso requiere una planeación. Entonces, dedíquenle tiempo. O sea, el 20% del tiempo que uno va a usar para hacer algo lo debe dedicar en planear. Decidir qué voy a hacer, con cuánto lo voy a hacer, y ya ahí se me va a revelar si puedo o no. Básicamente es planear y buscar información. O sea, hay enseñanzas de finanzas personales. Siempre la hay, pero hay que ser prudente. Nada más eso. Bueno, no. La prudencia sobre todo y no gastar. Recuerden que el tip es no gastar más de lo que ganamos. Y Saúl, si por ejemplo tengo una empresa y quiero contactarte, quiero saber acerca de ti, o oye, tengo alguna duda y quiero platicarlo contigo, ¿tienes algunas redes sociales donde pueda contactar, algún número de teléfono? Bueno, yo tengo una empresa ya fundada hace tiempo, se llama Giro Consulting. Tenemos un correo electrónico, yo soy Saúl, entonces sjuarez@giroconsulting.com.mx, me pueden escribir y ya pues podría iniciar por ahí una consultoría y pues hacer hincapié en eso. O sea, hay negocios que evolucionan muy bien y de pronto se estancan y entonces hay que hacer como, fíjense, un diagnóstico financiero es como un diagnóstico de hospital. Tú vas al hospital, te sacan sangre y te dicen, oye, pues traes alto el colesterol, los triglicéridos, todo eso está. Es que como que nivelar todo. Entonces te dicen, pues el plan es que corras, le bajes a las grasas. Bueno, en las finanzas es exactamente lo mismo. Lo que se hace es un diagnóstico, dónde estás parado y cómo aplicamos ¿cómo sería? Una receta para que te corrijas y estés saludable. O sea, es muy similar. Y eso lo pueden hacer todas las personas, no solamente gente que tenga empresas, ¿no? Sí, eso pasa por un análisis financiero que lo que es ver tus informes y ver cómo estás. Básicamente hay cosas que tienen que ver con las finanzas, que es pues, tu nivel de apalancamiento, tu liquidez. Por ejemplo, esas dos palabras son muy importantes tenerlas en mente siempre que vas a decidir algo. O sea, estoy líquido, cómo estoy de endeudado. Hay que mantener presupuestos, le llaman superavitarios, es decir, donde sobre, no donde falte, y tener una estructura financiera sana.
no se puede deber más de la mitad de los activos que tienes. Ok. ¿No? Bien, por perfecto. ejemplo. Sí, la verdad sí. Y es que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo ahorita que estamos empezando este año, de repente siempre decimos, ¿sabes qué? Necesito dinero. Lo primero que haces es ir a una casa de préstamos y ojo, atención con eso porque vas a pagar todavía mucho más de lo que realmente te están dando a ti. Así que cuidado. Y con los abonos pequeños también cuidado con eso porque puede ser un caos después con un tiempo. Y las tarjetas de crédito, híjole, ya lo comentó Saúl hace un rato, tengan mucho cuidado y paguen. Si tienes tarjeta de crédito, paga lo que te dice la tarjeta que tienes que pagar. No pagues el mínimo, porque luego te dicen, paga el mínimo y no tienes... No, pero eso se va acumulando y en lugar de pagar en 12 meses vas a tener pagando en 24, entonces vas a pagar mucho más. Saúl, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros, gracias también. Y nos repites tu correo electrónico, por favor, para que la gente te escriba. Claro, sjuarez@giroconsulting.com.mx. Perfectísimo. Saúl Juárez a la orden y gracias por la invitación. A la orden para cuando lo necesite. Eso, dice Saúl, a la orden para el desorden. Entonces, cuídense mucho. Saúl, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias también ahí al carnalazo Guatemala. Aquí contacto del señor Guatemala. Sí conoce a Guatemala, ¿no? Tengo un parentesco chico con él. Sí. ¿Y qué tan bueno es? ¿Lo conoces administrativamente? ¿Qué tan bueno es administrativamente? Sería un buen prospecto para hacerle un examen. Sí, normalmente es buen prospecto para muchas cosas, mi carnal. Así que bueno, ahí está. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta plática entre ondas. Síganla pasando increíble, te quedas en la buena programación de la Z y ustedes, aquí nos vemos en la próxima emisión con tu tesorero Paul Sosa y seguramente un gran invitado, así como Saúl. Cuídense mucho, que tengan mucha suerte, mucho éxito y que todo les salga de maravilla y recuerda, no gastes más de lo que ganes. Cuídense mucho, hasta la próxima.